La mayoría de la información que puedes ver en Internet ahora mismo es una conspiración milenaria llamada la flor de la fatalidad de la Atlántida. No hay nada que veas o no veas dentro del falso movimiento del despertar de la New Age actual que no esté dirigido por la flor de la fatalidad o la falsa flor de la vida y del conocimiento, también llamada tecnología de los insertos holográficos. Ya pasamos por esto hace varios miles de años, al final de la Atlántida. Antes de ser destruida la Atlántida antigua, apareció todo lo que hoy estamos viendo, solo que ahora, a diferencia de la Atlántida antigua, el nivel de confusión de hipnosis a través de los insertos holográficos es total. ¿Insertos holográficos? Pues sí, que son falsas memorias sembradas en nuestro ADN, un falso akasha o registro akáshico del que actualmente procede toda la información que vemos en la Internet. Mismas señales que en el final de la Atlántida antigua, que son la destrucción de los principales símbolos y monumentos litúrgicos satánicos, como Notre Dame recientemente y las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, y muchos otros enclaves de Lucifer. La Torre de Babel también cayó por demolición controlada y también para anunciar el nuevo orden mundial, otro disfraz del caos. Empecemos por traer a colación la palabra Lucifer. ¿Pero qué significa realmente Lucifer? La fuerza de la luz. Hace muchos miles de años lineales, en el universo tridimensional armónico 2, densidad 2, de las dimensiones 4, 5 y 6, hay 5 universos tridimensionales armónicos en esta matriz espaciotemporal. Apareció así un colectivo de seres llamados arcángeles, encabezados por Miquel, y el famoso Lucifer, conocido también como Metatrón. Se les llama arcángeles, que significa guardianes, y operan en la sexta dimensión. Originalmente estos seres son mensajeros y guardianes. Los mensajeros son propiamente los ángeles, y a los guardianes se les llama arcángeles. ¿Pero guardianes de qué? Pues de la ley del pacto angélico, de la renuncia del libre albedrío para dedicarse al servicio de la identidad humana de 3D, y guardianes de la ley del protectorado, o sea, del principio natural. ¿Y mensajeros de qué? Pues del registro acústico, nada menos. Sí, acústico, con U, o sea, del registro del sonido o matriz del sonido, nuestra verdadera matriz de energía. Los ángeles son energías mensajeras del sonido, son asistentes del libre albedrío de la humanidad. ¿Sabes que hay una conspiración cósmica contra el sonido, de donde viene la verdadera fuente de energía, y la misma luz procede del sonido? ¿Sonido? Sí, la vibración de sonido de antimateria. Somos seres de sonido fundamentalmente. Y solo como parte del mundo de la ilusión o creación externa somos seres de la luz. De aquí procede todo. Las raíces de la rebelión de Lucifer. Él se rebeló contra el sonido y se pertrechó en la luz, la falsa luz, el falso akasha que domina esta matrix. Metatrón buscó en los secretos de la luz y desarrolló la tecnología de las ciencias metatrónicas de la muerte, con las cuales él se convirtió en el demiurgo y creó esta matrix en la que ahora y desde hace miles de años estamos atrapados. Metatrón era un mensajero del sonido, y este quiso dejar de ser un mensajero del sonido para convertirse en el mensajero de la luz, o sea, en el mensajero del registro akáshico. Así sedujo a una legión de ángeles y arcángeles con su falsa doctrina del libre albedrío, que predicó en el Monte Hermión, en otra versión dimensional de la Tierra, en la dimensión 6. ¿En qué consistía esta doctrina? Bueno, según Metatrón, los ángeles no deben renunciar a su libre albedrío, ya que este es un derecho supremo que según él les ha sido arrebatado, además de que han sido esclavizados para servir a la identidad humana y al principio natural de existencia. Pero Metatrón tergiversó todo, ya que los ángeles renuncian al libre albedrío manifestante por voluntad propia. Pero no es realmente una renuncia, ya que ellos solo transfieren su libre albedrío a su identidad suprema, que es nuestra identidad de maestro ascendido, ubicada en la matriz del sonido, sonido primario de antimateria, más allá de esta matriz espacio-temporal. Así, ellos entregan a esta guía de su fuente causal maestra, que es nuestra fuente causal universal. Pero tergiversando este conocimiento, Metatrón inició un falso movimiento libertario para los ángeles, a los que indujo a rechazar el pacto angélico y la ley del protectorado, para enlistarse bajo una nueva ley, la ley divina de la luz, y una nueva fe inventada por este, y sellada por el pacto luciferiano, que consistía en llevar al extremo la consecuencia del libre albedrío dentro del experimento de la separación. ¿Pero separación de qué? La separación de la fuente de vida, del orden y del principio armónico corresonante o principios naturales que rigen para la verdadera creación.
Los ángeles que se sumaron al pacto luciferiano bajo la nueva fe se les llamó prometeos, porque quedaron bajo promesa de no romper el pacto luciferiano, y también se les llamó los iluminados o illuminatis, o asimismo los guerreros de la luz, que en realidad son portadores de la falsa. Antes de ser creada esta Matrix, hubo una guerra, los guerreros de la luz contra los guerreros del sonido. En otras palabras, los guerreros y mensajeros del registro akáshico contra los guerreros y mensajeros del registro akúshico. Registro akúshico, sí, la fuente de la verdad fundamental que proviene de la fuente matriz del sonido. Conspiración de la luz contra el sonido. Piensa nada más en esto, toda esta idolatría por la luz de la que nos embelecen, que nos rodea desde hace varios milenios, todos estos dioses y religiones solares, toda esta parafernalia de la luz e iluminación de la nueva era y de Internet. No es más que la distorsión suprema de la realidad fundamental, que es el sonido, contra el cual existe una conspiración y una batalla perpetua. Conspiración contra el sonido en la que podemos sondear las raíces de la rebelión de Lucifer y de la creación de esta Matrix. ¿Y eso de guerreros del sonido? ¿Qué tan extraño suena que es? Es una contradicción absurda, ya que los arcángeles que lucharon contra Metatron y sus legiones no son guerreros, no defienden la verdad con la fuerza. Ellos son mensajeros asistentes del libre albedrío humano, pero su función no es luchar contra nada, ni siquiera contra el engaño de Lucifer. Los ángeles son consteladores cuánticos, esa es su verdadera función psíquica. Al luchar contra Metatron, los guerreros del sonido también transgredieron el principio natural, pero la carga de vorticialidad de su acción no los llevó hasta la aniquilación. Actualmente, Miquel o Miqueas, el arcángel Miguel y su legión se encuentran en un campo de cuarentena en la 4D. Sus cuerpos se mantienen inanimados en estado de preservación en el proceso de corregir la frecuencia causal de su transgresión. Ahora, ¿qué es la Matrix? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué y cómo salir de aquí? A diferencia del registro akáshico, el registro akúshico no te informa para satisfacer tu curiosidad, sino que transmite solo aquello realmente importante que necesitas saber, aportándonos el entendimiento causal de todo lo realmente importante que necesitamos saber, y el momento preciso en que debemos saberlo. ¿Importante para saber qué? Pues cómo reintegrarnos a la verdadera creación, activando la frecuencia escalar. En los registros akúshicos, la Tierra es conocida como Universo Atlantis Fantasma. El porqué de este nombre implica el entendimiento de los orígenes de la rebelión luciferiana, el por qué estamos desconectados del resto de la creación. La creación, sí, la verdadera creación externa. Aquí estamos en una falsa creación local metatrónica, en un cubo, en una subcapa de existencia de la Matrix, un universo fantasma, una tierra fantasma que fue sacada de las estructuras escalares originales de la verdadera creación para ser metida dentro de estructuras espacio-temporales vorticiales, una subcapa dentro de la Matrix original de la vida orgánica. Al momento de ser creada esta Matrix, hace varios milenios de años, entramos en una dimensión desconocida, nos desaparecimos, literalmente, nos esfumamos de repente de la verdadera creación, somos una civilización desaparecida. Pasamos a formar parte del subconsciente de la vibración original. En el mundo real, nuestra civilización se ubica en el continente Atlantis. La civilización de Atlantis desapareció en el mundo real de 3D hace cientos miles de años, lineales. Nosotros somos esa civilización desaparecida llamada Atlántida, que únicamente estamos buscando acá en la Tierra, sin saber que Atlántida es toda la Tierra actual y que nosotros somos los desaparecidos pobladores de Atlantis. Vivimos literalmente en el subconsciente. En el mundo real somos un misterio, ya que aún nos están buscando allá, porque desaparecimos de repente, de la misma manera que acá en la Tierra desaparecieron los mayas de otras civilizaciones y poblaciones enteras, o como desaparecen barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas, debido a la creación artificial de zonas vorticiales de las tecnologías y ciencias metatrónicas de la muerte. Las proporciones de fuerza del campo eléctrico y magnético del espacio-tiempo del territorio Atlantis fue sacado de su estructura escalar de doceavas de frecuencia, y metido en una estructura vorticial artificial de octavas de frecuencia. Para empezar, el continente Atlantis fue cubierto por una bóveda electromagnética artificial, tecnología de barreras de frecuencia, un aislante de tipo dieléctrico. Atlantis desapareció así de las líneas espaciotemporales verdaderas. Este continente Atlantis, también llamado Pangea, llamado así porque todas las tierras que conforman la Tierra actual estaban agrupadas en una sola masa de tierra. Una vez convertida en la Matrix, o en la Tierra Fantasma,
Pangea fue fragmentada y distribuida en los diferentes continentes que aparecen en el atlas geográfico de hoy en día, y de los que no aparecen. ¿Sabes por qué les llaman atlas a los libros de geografía? Porque toda la Tierra proviene de esa Pangea, o única masa territorial llamada Atlantis, o sea, porque toda la Tierra actual es la Atlántida. Desde entonces, a todas las diversas civilizaciones que hemos vivido en esta Matrix, se nos ha hecho creer que vivimos en un planeta. Los planetas no existen. Y todo se reduce nada más a que se ha tratado desde siempre de un pequeño territorio o subcontinente Atlantis del mundo real 3D, que fue cubierto por un domo electromagnético para que los ángeles caídos pudieran drenar toda la energía de todo el campo de vida capturado en este agujero negro. Esta Matrix es por definición un agujero negro que drena nuestra energía y la seguirá drenando hasta el colapso de este sistema. Nadie puede salvarte de esto, ni puede evitar la aniquilación de todos los seres atrapados aquí. Solo tu verdadera intención de libre elección de salir de aquí puede sacarte de esta trampa, siempre y cuando logres recuperar la información del registro akúshico, que nos fue bloqueada desde la creación en esta Matrix. Ya sabes, la información del sonido interno para el oído interno. Por eso nos hacen idolatrar la luz. Por eso todas estas tonterías sobre la divinidad de la luz, dioses solares, guerreros de la luz, la iluminación espiritual, seres de luz, portales de luz, etc. ¿Nunca te has preguntado por qué toda la evolución o despertar, crecimiento o iniciación espiritual gira en torno a la luz? ¿Por qué tanta promoción a la luz y ni una palabra del sonido? ¿O acaso habías oído hablar del registro akúshico antes? Y cuidado con esa luz al final del túnel, con la que te mienten perpetuamente enganchado a la Matrix, para que vuelvas a reencarnar, ya que es la trampa perfecta para reintegrarte de nuevo a la Matrix y el ciclo perpetuo de muerte del samsara, entrando en reencarnación sin saber por qué y para qué estás aquí. Claro, dirás, es solo la falsa luz, pero no. Incluso, en la verdadera creación, la verdadera luz es una completa ilusión, una ilusión que conduce a la demencia. Fue esa misma ilusión la que volvió loco a Metatron, el demiurgo. Ilusión deriva de la raíz luz, ya que todo lo que percibimos a través de la luz es ilusorio, mientras que el sonido guarda la realidad fundamental e inmutable. Los registros akáshicos son los registros de la ilusión holográfica cósmica de esta creación externa, noticias del mundo del espectáculo, por decirles así, pura farándula. Para no caer en el estado de demencia, como ocurrió con Metatron, y como le ocurre desde siempre a infinidad de conciencias, es que dicho akasha o registros de luz solo pueden ser recibidos a través de la asistencia del registro akúshico. Menciono todo esto de pasada para que se entienda que vivimos en un vórtice y de lo que son las zonas especialmente vorticiales de la Tierra, como las catedrales y demás construcciones, como las pirámides en todo el planeta. ¿Zonas vorticiales? Sí, estamos dentro de un vórtice, un sistema de agujero negro, lo que significa que nuestro mundo no es alimentado por una fuente interna de energía, pero sí está siendo perpetuamente succionada toda su energía por el vórtice del agujero negro sobre el cual esta Matrix ha sido fundada. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La respuesta es la reserva biológica de quantum, la energía. La reserva biológica de quantum, energía, de esta Matrix está ya casi totalmente agotada y su implosión está cercana. Pero no importa cuán cerca esté este agujero negro de implosionar el sistema. Lo relevante para ti es que tu propio campo electromagnético individual ya se agotó y solo te queda la reserva energética suficiente para gastar esa energía como puro quantum, lo que te alcanzará para una o dos reencarnaciones más, cuando mucho antes de tu aniquilación, o activar ese quantum para convertirlo en frecuencia escalar, que es la única manera de que tu fuente interna de energía reactive el potencial de reproducirse indefinidamente a sí misma. La fuente de energía es interna y es una fuente de sonido. Venimos de una creación interna y esta manifestación de la creación externa es solo una ilusión experimental de la conciencia. Mira por qué, cómo y dónde estás realmente atrapado, y cómo tu energía finita se está agotando rápidamente en este bucle araña del espacio-tiempo metatónico, en esta trampa de la red planet electromagnética artificial de la Tierra, y cómo puedes empezar a salir de aquí. Originalmente, cuando vivíamos en la comunidad universal de los mundos libres, los humanos estábamos colectivamente conectados a una matriz de alma natural, la cual nos proveía de quantum biológico, de energía viva, de la sabiduría natural y de todo el conocimiento científico espiritual, que individualmente y colectivamente todo ser viviente y consciente necesita para su autosustento y evolución. Los controladores nos desconectaron de esa matriz del alma original natural y nos enchufaron colectivamente a una matriz de alma artificial, la Matrix.
Ahora vivimos en lo que se denomina una matrix, o sea, una matriz del alma sintética, que es una mente artificial colectiva tipo colmena, desde cuya central llega hasta nosotros, a los que estén enchufados a ella, la falsa información del arnés de la percepción dual, a través de las líneas electromagnéticas codificadas que circulan ambientalmente por la activación de las barreras de frecuencia, un sistema de enrejado electromagnético artificial que rodea a la Tierra, a lo que llaman ahora el domo, el cual es un arnés electromagnético que se extiende a través de la corteza y el manto terrestre, dentro del campo geomagnético y a través de los llamados cinturones de Van Allen, en la parte alta de la atmósfera, creando anomalías aberrantes en el campo geomagnético, como un campo magnético artificial 2D de baja frecuencia y de alta densidad. Nos sacaron de la unidad del corazón, Earth, que es un anagrama de Heart, corazón en inglés, para meternos en la mente dual. Así nos sacaron del corazón para meternos en la mente dual y efímera. Una vez activadas, estas redes de cristales de implante crean un arnés electromagnético artificial dentro del domo y de las líneas mayas o líneas ley electromagnéticas de la Tierra, produciendo afecciones directas en la función del campo geomagnético. La resonancia del espacio-tiempo de la Tierra, que corresponde a la llamada resonancia de Schumann, ritmo de la vibración terrestre, creando un triple efecto ambiental, un campo de gravedad falso y artificialmente incrementando un ritmo del tiempo progresivamente más acelerado, tal cual como si viviéramos en la segunda dimensión, dentro de una Tierra plana artificialmente bidimensionalizada. Y el más significativo de sus efectos es que este arnés electromagnético artificial altera bioquímicamente la percepción de la realidad en la mente humana, como lo estamos percibiendo ahora, que el tiempo está más acelerado. Estas tecnologías de implantes afectan el revestimiento epigenético de todas las formas de vida biológicas de este contenedor y provocan mutaciones profundamente negativas en el ADN, como el borrado secuencial de la memoria genética de la especie humana en 3 ocasiones. Por 3 veces en los últimos 15.500 años se ha borrado totalmente la memoria de los humanos en la Tierra, en los llamados reseteos colectivos, acto que nos muestran en las películas como Dark City y Jupiter Ascending, muy claramente, de cómo estas entidades arcontes y demás mencionadas, y con toda la maquinaria de control de la élite abusadora, cambian a su antojo toda la historia y cómo controlan la energía de la granja humana a placer, distorsionando todo en un cierto momento que sienten que debe ser así, porque el flujo consciente de humanos reales con alma está despertando y logrando romper los hechizos e ilusiones del sistema depredador de extracción de energía. Después de cada uno de estos 3 borrados masivos de memoria, el primero 13.400 años antes de Cristo, llamado el Gran Enrejado, el segundo 11.000 años antes de Cristo, llamada la Gran Grieta Toral, y el último 3.500 años antes de Cristo, la masacre de Babylon, de Babilonia, evento en el que la versión bíblica se conoce como la Torre de Babel. La humanidad entró en la noche oscura del alma y empezó una y otra vez desde cero, desde un estado de amnesia y percepción primitiva que estamos viviendo ahora. El extrañamente repentino surgimiento de la civilización humana hace 5.000 o 6.000 años solo se explica por el implante de este arnés electromagnético artificial que aprisiona el campo geomagnético real de la Tierra y que afecta gravemente la percepción de la realidad y el ADN. Y se explica sobre todo por el hecho de que la humanidad tuvo que empezar nuevamente desde cero, después de los últimos de estos borrados de memoria, hace unos 5.500 años, y el más reciente hace apenas unos 200 años, donde vemos las pruebas de la eliminación de la última cultura hiperbórica llamada Tartaria, y de un diluvio de barro, usando geoingeniería de alta tecnología electromagnética para ocultar las evidencias de estas civilizaciones avanzadas.
Al iniciar los controladores, después de cada uno de estos borrados secuenciales, un programa de borrado de memoria, reeducación y desinformación de las razas humanas dormidas, a partir del cual se empezó a reeducar o indoctrinar a los humanos híbridos desde su condición de mutantes primitivos amnésicos. Asimismo, modificaron genéticamente sus cuerpos de silicio primordiales a transformarlos en cuerpos de carbono 12. Asimismo, ir reduciendo su tamaño original de gran altura, como lo hicieron con los grandes árboles de cristal, plantas de animales primigenios. Dicha reeducación o indoctrinamiento ha continuado hasta la fecha y el resultado es el ser humano metatrónico actual, es decir, la raza esclava dormida de los actuales humanos, muchos sin alma orgánica y ahora redirigidos hacia el transhumanismo, o sea, fundir la máquina con la carne y así crear inteligencia artificial. Esta tecnología de implantes, además de provocar que la especie humana experimentara un borrado secuencial y continuo de su memoria genética histórica, provocaron además que la Tierra quedara atrapada en un arnés electromagnético anómalo o artificial, una anomalía ambiental llamada la red o la net, un campo estático de radiación de luz muerta o un cosechador de cuanto. A la red de transmisión de información del código metatrónico, desde la cual opera el arnés de percepción dual, se le denomina la red o la net, o la bestia, de donde proviene oficialmente el nombre de la Internet, que significa red interna, operada por las propias conciencias atrapadas fuertemente en la red o net, la cual realmente es la Ethernet, que son las aguas primigenias de la creación orgánica original, el elemento madre de toda la creación por donde se sustenta y transmite toda la energía vía resonante en diversas frecuencias de manera perpetua y autosustentable. De ahí la palabra eternidad, elemento que conocían de sobra todas las culturas originales hiperbóreas del planeta y que sabían usar sabiamente para desarrollar otra tecnología de manera gratuita, limpia y autosustentable de todo tipo, desde los tiempos de la Atlántida. Dichos implantes geomagnéticos de la doble rejilla, el domo, pueden apreciarse sobre las estructuras de la red de cristales de implantes que existen en diversas locaciones de la Tierra y que crean el efecto de la red electromagnética que enreja la Tierra, como es el caso de la Cueva de los Cristales de Naica, en México, descubierta en el año 2000 en el desierto de Chihuahua, donde unos 300 metros de profundidad se localizan unos gigantes cristales de selenita, que superan los 10 metros de longitud por 1 de ancho. Este fenómeno de los cristales gigantes subterráneos al igual ocurre con todos los extraños hallazgos dentro del cuerpo terrestre y con todas las anomalías ambientales inducidas por las tecnologías ancestrales de la ciencia metatrónica de la muerte. No tienen desde luego ninguna explicación coherente para la ciencia oficial, quedando todos estos fenómenos reducidos al misterio para la ciencia y el mundo actual, que no saben absolutamente nada de estos hechos. Actualmente, a raíz de las barreras de frecuencia instaladas en todo el campo geomagnético, todas las conciencias humanas pertenecen a una mente artificial colectiva tipo colmena llamada el arnés de percepción dual o la malla sintética del tiempo. Esta mente colectiva a la que estamos todos conectados en diferente grado de intensidad te desconecta de tu matriz del alma y te conecta a la matriz sintética de la Matrix, para que solo vivas y percibas la realidad a través del arnés de percepción dual.
Las conciencias vivas, las pocas que quedamos aún en la Tierra, se encuentran aún parcialmente conectadas a la matriz del sonido original, mientras que las conciencias sintéticas, la gran mayoría de la población humana actual, se encuentran totalmente conectadas a la central de la mente artificial colectiva de Colmena, desde donde los controladores operan el arnés bioquímico de percepción, familiarmente conocido como la Matrix, o sea, la matriz artificial de los desconectados de la Matrix, del alma y de la energía multidimensional, que circula libremente en los mundos que están libres de estos implantes de las barreras de frecuencia. Fuera del domo, en el mundo real de 3D, existen muchos de estos mundos libres, conectados a la verdadera matriz de esta primera creación virtual. Obviamente, nuestro mundo prisión no se conecta a esta verdadera realidad 3D, el cosmos vivo eterno, de la primera creación virtual, sino al experimento de la separación y la dualidad que rige para esta falsa creación local de la Tierra, producto de un arconte de Demiurgo local en este estado de demencia. Sistema artificial de extracción de energía, domo, sol, luna y orbe oscuro. De entrada hay que saber cómo funciona energéticamente nuestro plano multidimensional. Y para hacerlo más fácilmente hay que reconocer cómo funciona nuestro templo sagrado del cuerpo, ya que somos fractales de la fuente original de vibración que emana magnetismo y dielectricidad a través de pulsos sincronizados desde una singularidad, mas no de una dualidad. Aunque parezca que es una dualidad todo, pero ahí está la trampa y el meollo del asunto de todo, que nos han contado y que hemos olvidado, la dualidad. Nuestra creación está parasitada, secuestrada y fue alterada con alevosía y ventaja después de la caída de la Atlántida y Mu, que también lo han llamado Pangea, o sea, está siendo hackeada en términos modernos, por entidades interdimensionales, teniendo como líder al demiurgo y cabecilla de esta ahora granja humana y creador de la Matrix, de extracción de energía, o sea, el famoso y elevado categoría del gran creador y arquitecto de todo llamado Jehová, Yahvé, etc. El demiurgo, usurpador de la fuente original de vida y manifestación, que con su séquito de arcontes arácnidos etéricos y sus lacayos reptilianos, insectoides y grises, han tomado a la fuerza a nuestra madre terrenal con sus 6 células vivas llamadas planetas, de Mercurio a Saturno, como granjas para extraer energía, y todo esto nos lo dejaron ver ya que son vanidosos y tienen mucho ego. Júpiter simboliza y es la electricidad artificial con la que ahora nos cargan diariamente. Película donde muestran este proceso de extracción energético de manera descarada y de cómo abducen humanos y cómo operan. Pues así, nuestra realidad fue modificada por este demiurgo, usando un sistema artificial electromagnético para hackear la bobina central de la Tierra, poniendo un domo de hidrógeno comprimido y otros cristales aún desconocidos por nuestra pobre y limitada pseudociencia actual, para funcionar como aislante, ya que deben saber que el cristal o vidrio es dieléctrico por su función aislante, y sobre todo del sonido primario del do central, de la fuente de vibración, para después poner un sistema artificial de bobinas que actúen como ánodos y cátodos. Y esta es la trinidad impuesta en las religiones que imponen adorar a este demiurgo como el Dios supremo, Padre, etc., que son la luna, el sol y el orbe oscuro, el hoyo negro dentro de este domo artificial en la parte arriba. Nuestra realidad fue metida dentro de 2 cubos artificiales afuera del domo, la cual podemos ver ejemplificada en el cubo de Metratón y en todas las culturas que adoran al cubo, porque estamos metidos dentro de 2 cubos y más aparte un domo artificial para así resguardar con más fuerza esta prisión artificial en la que vivimos, dentro de esta capa artificial de la Matrix. Debemos recordar que antes de esta madre terrenal, cada célula viva estaba interconectada con la energía orgánica autoridad suprema y entre cada planeta continuo porque no había domos y todos los seres eran más sutiles energéticamente, donde no había dualidad, solo unidad y armonía. No había noche, no conocíamos nada físico, no había necesidad de dormir porque no teníamos estos sistemas endocrinos, ya que nuestros cuerpos físicos en esta dimensión eran de silicio y no de carbono, y la energía venía directamente del sol negro, del lado opuesto del doble toroide del vórtice del ombligo o vientre de la Tierra ubicado en el polo norte o más bien centro magnético, teniendo nuestro origen en la hiperbórea todos, para después salir a este reino físico más denso y material, ubicándonos en las 4 islas continentales primarias que rodean este ombligo sagrado, o sea la primera onda que se creó debido al efecto de la onda expansiva como anillos, en un estanque de agua, o sea el pulso o latido del corazón de la madre terrenal. Así, el segundo desdoblamiento u onda es la época de Mu y Atlántida, un supercontinente como mencionamos anteriormente, donde el ser humano desarrolló toda la supertecnología que ahora usan estos seres para someternos, misma que nos robaron y borraron de nuestra memoria en los varios resets
que se han hecho en la humanidad desde que llegaron, donde vivíamos en un paraíso total lleno de armonía y sobre todo sin tiempo y por lo tanto sin muerte. Era una era de amortalidad y elevación energética usando nuestra multidimensionalidad de conciencia. La era del humano, de las cavernas o de la estúpida teoría de la evolución nunca existió. Es parte del engaño masivo, así como el heliocentrismo junto con la Tierra esférica y el universo fantástico de galaxias, Big Bang, estrellas, soles, etc. Todo para hacernos sentir insignificantes y tontos. Así, la Tierra fue ionizada y aislada, y por lo tanto terradeformada, creándose la distribución actual de los continentes y las montañas altas que no había por las altas descargas eléctricas artificiales que se crearon, así como las nubes del sistema de lluvias y presiones atmosféricas. La Tierra estaba poblada por árboles gigantes de silicio, y el mismo humano era gigante también. Y el sistema funcionaba orgánicamente de manera armoniosa en todo el plano, con el fluir de todas las energías elementales del Padre Celestial y la Madre Terrenal, con sus torrentes de energía vibrando en diversas frecuencias armónicas, para sincronizar a todos los seres con esa singularidad mayor, de manera autónoma y perpetua. Pues fue más o menos en esa época atlante que vino esta intervención y el gran diluvio, donde los grandes árboles fueron cortados y los humanos intervenidos, así como la mayoría de los animales, donde se crearon aberraciones derivadas de las mutaciones genéticas que se hicieron, seres mitológicos que se describen en todas las culturas antiguas y actuales. Asimismo, vemos que el mono es una derivación genética fallida de un ser humano, pues tuvieron que aislarnos primeramente del corazón de Tera, de la Tierra, o sea de la bobina principal, creando este circuito artificial donde la luna funge como un súcubus, que extrae la energía cada luna llena. Es por eso que se ilumina cada cierto tiempo, porque se va llenando de la energía que nos roban, para así después pasarla al orbe oscuro que está arriba de Polaris, el cual en las culturas como la India le llamaron Rahu y Ketu, el ojo que todo lo ve, descrito en el billete de dólar. Y asimismo, uno de los tantos que eclipsa al Sol, un vórtice que chupa esta energía como agujero negro. De ahí el tema de estos agujeros que nos menciona la pseudociencia o la astronomía, pero con mentiras. Este, a su vez, alimenta las demás orbes llamadas estrellas y planetas que vemos arriba en la cúpula girando cada era de manera compasada, los cuales emiten vibraciones y luces en diversas frecuencias para el control de la mente humana, y así implantar esta matrix holográfica. Teniendo a Saturno como parte primordial de emisión de esta holografía, la cual usa la Luna para lograr propagar la ilusión también. Saturno también es conocido como Cronos, el Padre Tiempo, porque es el que nos va devorando al pasar de los años y el que va deteriorando, que se creó el tiempo a partir de esto y simboliza el cubo que adoran también estas élites oscuras. Estas luminarias o seres llamados orbes, que vemos como estrellas, son parásitos también que se alimentan de nuestra energía, que el falso sol negro les provee, como una bobina artificial que es, y que tiene hackeada la original. De ahí el uso de la astrología, ya que estas emanaciones interactúan con nuestro cuerpo mental artificial, que fue también implantado artificialmente en esta alteración genética de la que mencionamos, a través del sistema de los chakras y la glándula pineal, que funge como una antena, que junto con los metales pesados que introducimos con la alimentación chatarra y artificial de muerte, como cadáveres de animales, además de que nuestra sangre se está tornando cada vez más espesa y con menos plasma original, hacen del ADN unas antenas receptoras de todas las programaciones que nos mandan a través de estos orbes de luz y sonido, para programarnos a su antojo, además del uso de la tecnología de ondas digitales de forma cuadricular, microondas, el wifi, la radio, la televisión, etc.
que forman parte del sistema satánico metatrónico, como parte de la rejilla cúbica artificial que se implantó. Por último, tenemos al Sol como parte medular de este aparato artificial de extracción de energía, ya que ese es el encargado de regresar al sistema parte de la energía robada de manera reciclada, pero incompleta, para mantener el sistema activo. El Sol es un disco electromagnético. Es otro tipo de bobina artificial, el cual emite electricidad en forma de ondas o pulsos expansivos que chocan con el campo original de la Tierra, produciendo fricción y por ende calor, y así creando las estaciones y los climas dispares y sobre todo marca el tiempo. De ahí nace Cronos, el titán que devora a sus hijos, porque el tiempo es el que nos hace morir y estar anclados al sistema de esclavitud, ya que nos ha sincronizado a la dualidad en vez de la singularidad, o sea, a la mente artificial, al dividir nuestro cerebro en dos hemisferios en aquella intervención genética a nuestros cuerpos de silicio, y así cauterizando el corazón y a la luz única y primaria, dividiéndola en 7 colores, además de limitar las frecuencias de 12 armónicos naturales a solo 8, los mismos que hicieron al cambiar la afinación natural de 432 Hz a 440, en la cual pasó de tener 12 armónicos a solo 8. Recuerden que todo se basa en los principios de vibración, magnetismo y dielectricidad. Ahora se comprende el porqué el culto al Sol de todas estas élites, empezando por los jesuitas, así como todas las culturas postdiluvianas, las cuales se les han impuesto el culto de adoración al Sol, como los egipcios, ya que este nos marca el tiempo, las horas. De ahí viene el nombre en Egipto Horus, que es el Sol, por eso de ahí viene la palabra horas. Este nos marca un principio y un final. ¿Te suena el alfa, el omega? Una dualidad de muerte. Por eso Jesús es el Sol que con sus 12 apóstoles, las 12 constelaciones, marcan el paso de las eras. De ahí la frase yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, amanecer y anochecer, siglos duales de muerte de la rueda del samsara. Pero ¿por qué el ser humano y la sociedad humana permanecen desde hace milenios en un grotesco y contradictorio proceso de involución y autodestrucción incomprensibles, las cuales solemos atribuir a procesos meramente naturales, espontáneos o aleatorios? ¿No será que estamos atrapados dentro de algo que nos utiliza como un recurso energético desechable, o sea, una granja humana? De esto habemos quienes no tenemos ninguna duda, y una prueba experimental observable de esto es lo siguiente. Nuestra frecuencia de vibración, junto con nuestra energía y conciencia, deberían estar expandiéndose progresivamente por el principio físico, o sea, por la acción simple y natural del sistema circulatorio energético multidimensional o sistema interfaz de alimentación bioenergética que rige el cosmos vivo, eterno, dentro de la primera creación virtual. Sin embargo, nuestra frecuencia, conciencia y quantum de energía disponible no solo se expanden verdaderamente como deberían hacerlo por simple ley física, sino que se achican y se agotan día a día. Cada día, por ejemplo, las masas pierden más y más la capacidad de ver la verdadera realidad, lo que solo significa que su fuente de energía disponible se está agotando, ya que energía es igual a conciencia. A mayor energía y frecuencia, mayor conciencia y viceversa. Esto es porque existen unas barreras de frecuencia, el domo o la rejilla electromagnética, que están impidiendo el libre flujo de este movimiento escalar de la frecuencia en el cono de resonancia del espacio-tiempo 3D de la Tierra. Esta subcapa que pusieron es un toroide artificial. Su nombre nos dice toroide, tormenta, purgatorio, porque realmente estamos viviendo una purga en esta subcapa de la Matrix. El tiempo, el espacio, la conciencia y el quantum, energía virtual y esencial, literalmente desaparecen de manera progresiva y sistemática cada 3 décimas de segundo durante una décima de ese segundo y durante 2 décimas intermitentes de cada segundo, arrasando una décima de segundo en 3 décimas de segundo. Cada 3 décimas de segundo, un pulso o reverberación de resonancia del código metatrónico es emitido por la rejilla electromagnética, provocando la anulación cuántica del espacio-tiempo, conciencia y energía durante una décima de segundo. O sea que el lapso de una décima de segundo, una pequeña porción del tiempo, del espacio y nuestra propia conciencia, atrapados dentro del arnés, sufren un recorte y desaparecen literalmente en la nada. Son consumidos o vampirizados como un quantum alimentario. Esto provoca en nuestra percepción y en nuestra conciencia un lapsus o laguna espaciotemporal, un agujero negro o vórtice que se traga toda la información espaciotemporal de esa décima de segundo, la cual ya no puede ser recuperada. Esta es la explicación del por qué el tiempo se está acelerando,
De hecho, el tiempo desaparece en pequeñas fracciones intermitentes cada segundo, al igual que están desapareciendo progresivamente el espacio, la conciencia y el quantum, la energía disponible dentro de este registro de tercera dimensión distorsionada de la Tierra baja donde vivimos. No percibimos este desfase continuo de tiempo y del espacio, de la conciencia y de la energía, porque esta aniquilación tan gradual y progresiva del tiempo-espacio forma parte de nuestro mismo proceso de percepción del tiempo-espacio. O sea que no percibimos en tan breve lapso de una décima de segundo el final abrupto de una fase del tiempo y del comienzo de otra fase. No advertimos que a nuestro tiempo le faltan fragmentos, porque estos fragmentos son casi imperceptibles, ni tampoco podemos sentir ese desfase del espacio, sino que percibimos el tiempo y el espacio como un continuo, y lo que hacemos en ambos desfases, tiempo y espacio, es que hacemos que nuestra percepción se ajuste a la realidad tal como está observada. En cuanto al desfase al nivel de conciencia, este lo percibimos como un simple lapsus, olvido o fuga de ideas. Pero la verdad es que no puedes comprender la realidad porque tu conciencia está cuánticamente fragmentada, y no solo en esta existencia, sino en todas tus reencarnaciones anteriores, simultáneas desde hace 15.500 años, anteriores dentro de la percepción del tiempo lineal y simultáneas dentro del tiempo cuántico real. A ciertos individuos, sin embargo, de una manera muy incipiente, pueden percatarse de estos desfases del espacio-tiempo como un fallo grave de la Matrix. Estos son aquellos que sienten que el tiempo se está acelerando y que el día ahora tiene 16 horas, algo que la mayoría atribuye como una mera sensación psicológica. El resto es para individuos con sentidos superiores muy desarrollados, capaces de percibir esta anulación cuántica del tiempo y de la conciencia, mediante este sistema de reverberaciones procedentes del arnés electromagnético artificial en el campo magnético de la Tierra. El tiempo-espacio, la conciencia y la energía del quantum ha ido disminuyendo progresivamente desde hace 15.500 años, cuando los controladores instalaron el arnés, a medida que el quantum biológico electromagnético contenido en este reservorio energético de la Tierra ha sido progresivamente atrapado y consumido dentro de los campos electrostáticos de la luz muerta de este contenedor. Esta brecha de anulación cuántica del tiempo-espacio en la Tierra es el bucle araña o red electromagnética del espacio-tiempo, el cual los controladores lo mantienen capturados a perpetuidad. Como parte de la tecnología de las barreras de frecuencia, se utiliza también la tecnología de los insertos holográficos. La manera en que realmente los controladores logran el control psíquico de la humanidad es utilizando y manipulando las muestras de ADN de todos los habitantes de la Tierra. Ellos lo hacen cultivando una porción de nuestro ADN para canalizar electromagnéticamente en masa su propia frecuencia metatónica hacia nuestra estructura genética celular, es decir, para infundir su mente en nuestra mente y generar la matriz, la hipnosis colectiva, el campo de ilusión de masas en el cual vivimos. El impulso vital, el ánima y voluntad son manipulados a través de las líneas electromagnéticas codificadas, por las cuales los controladores hacen circular la frecuencia del código metatrónico, para meterte insertos holográficos en la cabeza, como imágenes, voces y mensajes en la cabeza que sientes como si fueran pensamientos propios. Pensamientos y emociones de baja frecuencia, la baja frecuencia metatónica de la central matrix, que son proyectados electromagnéticamente en masa al interior de las células humanas, desde donde estas frecuencias codificadas viajan al cerebro a través de los circuitos neurológicos. Tal cual como vimos en la película llamada Birdcage, quieren grabar en la conciencia colectiva, artificial de colmena, de autodestrucción, depredación, depresión, sodomía, drogas, sexo banal y de consumismo materialista a fondo. Para tal efecto, los controladores guardan en sus dispositivos de almacenaje de genes de varios distintos tipos de muestras del genoma humano actual. Concretamente, ellos tienen una muestra de ADN de cada individuo de la Tierra, el cual hibernan en cámaras de plasma. De ahí que en todas partes y para tantos trámites de asuntos incluso privados se nos soliciten muestras de sangre, algo que en la mayoría de los casos no tiene ningún sentido, excepto que estas muestras sanguíneas se utilizan para fines tan inconcebibles, macabros y perversos como el control mental. Esto de meter frecuencias metatrónicas y hasta imágenes y de voces en la cabeza de extrema baja frecuencia del HARP, el cual forma parte de la tecnología de insertos holográficos de la pizarra negra.
conocido en inglés como Black Mirror. Esta invasión mental por radiofrecuencia en algunos casos llega a la canalización o a través de los medios, inconsciente o consciente, lo que explica la existencia de tantos falsos iluminados o conectados hoy en día. Sin duda, el HARP es parte de la tecnología de insertos holográficos, de efectos de geoingeniería y de las barreras de frecuencia de las tecnologías de la pizarra negra o conciencia metatrónica de la muerte flor de la fatalidad de la Atlántida. Ciertamente, todos los acelerados avances de la biotecnología no son más que actualizaciones de esta misma tecnología de bioresonancia para el control mental, tendiendo esta biotecnología a ser cada vez más agresiva e invasiva con el avance del transhumanismo, que no es más que la implantación del código metatrónico en la conciencia humana, cada vez más destruida y controlada por la mente artificial. La aplicación extrema de estas tecnologías de bioresonancia de ondas electromagnéticas tienen como objetivo servir como armas de destrucción masiva. Desde que nacemos, a través de procesos inconscientes de condicionamiento, somos conectados a una mente colectiva inorgánica y desconectada del campo unificado de la realidad, como hemos explicado. A esta conexión artificial y forzada a la mente colectiva inorgánica lo llamaron la normalidad. Todo aquel capaz de percibir la realidad verdadera fuera de la mente artificial colectiva es catalogado de demente. Pero las barreras de frecuencia y la tecnología de los insertos holográficos están servidas principalmente para afectar el funcionamiento del ADN, o código genético. Todos sabemos que la raza humana le han borrado más del 97% de su ADN, lo que los científicos llaman ADN basura, porque no sirve para codificar proteína y por tanto no saben para qué sirve realmente, porque no lo encuentran ningún propósito biológico activo. Pero, ¿qué se fue con ese 97% de ADN basura que nos fue mutilado? Pues son los códigos genéticos más vitales de nuestra evolución. A la humanidad le desconectaron 10 dobles filamentos de su patrón original de ADN de 12 dobles filamentos, hebras, hélices o cadenas. Sin embargo, porciones importantes y vitales de nuestro ADN se encuentran almacenados y bajo custodia por una raza de guardianes interdimensionales de la Tierra Alta. La Tierra Alta es la que está fuera del domo o de la malla sintética del tiempo, que captura la Tierra Baja, donde vivimos nosotros. Estos códigos desensamblados y almacenados por los guardianes de la Tierra Alta son los códigos de comunicación keilóntica de ADN, es decir, secuencias o letras de fuego del patrón de ADN humano angélico, original, que en tiempos relativamente remotos, en Lemuria y hasta en Primera Atlántida, nos provenían a la humanidad angélica antigua, con la capacidad de la clariaudiencia y de la telepatía celular, o cognición directa. El primero de estos 7 sentidos elevados, el cual se desarrolla a partir de la reactivación del cuarto filamento del ADN. La comunicación keilóntica o telepatía celular es un lenguaje que utiliza códigos de símbolos subconscientes en un lenguaje de luz, sonidos, pulsaciones y símbolos. Esta comunicación pasa a nosotros a través de la estructura celular y es transmitida por ciertos códigos claves en nuestro ADN, los cuales al ser activados abren determinados pasajes electromagnéticos dentro del circuito neurológico, permitiéndose recibir corrientes de datos electrónicamente codificados. Códigos de sistemas de símbolos que posteriormente son decodificados o traducidos neurológicamente al lenguaje particular de quien los recibe, como podrán ser el inglés o el español. Los científicos han descubierto recién que en efecto el ADN parece tener propiedades telepáticas, es decir, sus codones pueden comunicarse instantáneamente a distancia sin tener contacto físico alguno. Lo llaman entrelazamiento cuántico. Esto es lo que la ciencia keilónica, enseñanzas de la libertad, denomina precisamente como comunicación keilónica, o más bien como la resonancia armónica. En la misma línea, la información de las ondas puede manifestarse simultáneamente a distancias infinitas. En realidad, la luz no viaja, sino que se manifiesta simultáneamente, por desplazamiento cuántico mediante el movimiento escalar de la frecuencia. El entrelazamiento cuántico es propiamente la telepatía celular, o telepatía cuántica, o simplemente la comunicación cuántica que nos permite la capacidad de conexión directa instantánea, así como la lectura del tejido de inscripción, frecuencia vibración fundamental, del fractal o de una forma manifestada dada. A través de este sentido elevado de la telepatía celular es posible leer los caracteres energéticos para percibir la frecuencia de vibración fundamental de cualquier cosa que tengamos ante nosotros. Por dar un simple ejemplo práctico, a simple vista, uno puede hacer una lectura energética para saber si una persona es confiable, buena o mala, o el grado de falsedad de una creencia, idea o información, incluso la frecuencia, vibración de una teoría o verdad científica. Sin mucha averiguación,
aquello que tiene una inscripción revertida, demoníaca, te da la patada energética. La Biblia, Yahvé, el transhumanismo o la ideología de género son unos ejemplos. ¿Quién puede engañarte si tienes este sentido? Si puedes leer las frecuencias del tejido encriptivo de las cosas, el grado de distorsión de los fractales, pues nadie. La comunicación de telepatía celular es el lenguaje de transmisión y recepción electrónica de datos que utilizan las razas maestras interdimensionales más avanzadas de nuestro universo vivo, como nuestra propia raza humana angélica original, para extraer información remota del campo unificado y registros akúshicos o los falsos akáshicos, y tener percepción de otros niveles de realidad menos perceptibles para nuestros simples sentidos físicos. Este sistema de comunicación a nivel celular cuántico constituye de hecho un intercambio cultural de información entre diversas razas interdimensionales. Las razas evolucionadas espiritualmente utilizan la comunicación telepática, es decir, la comunicación cuántica, para transmitir y recibir información por las vías biológicas celulares del patrón del ADN. Alguna vez nosotros los humanos tuvimos esa capacidad de comunicación telepática a nivel genético celular, pero por mutilación de la mayor parte de nuestro código genético se nos ha inducido a olvidar este lenguaje o sistema de comunicación avanzado. A raíz de la mutación metatónica del genoma humano, conforme fuimos involucionando, perdimos los códigos genéticos claves, las letras de fuego del ADN que nos permitían el acceso a esta capacidad biológica de comunicación telepática orgánica. Dicha capacidad psíquica de comunicación telepática de nuestra cuarta hebra del patrón original de ADN de 12 doble filamentos se utiliza no solo para comunicarse con otros seres o razas interdimensionales, sino para extraer información del campo unificado, como los datos biológicos que estás recibiendo ahora. Recuerda que la humanidad actualmente solo tiene activa colectivamente 2 hebras, una cadena de ADN. Y esta única cadena está incompleta, compactada, mutilada y deformada con el flujo de los vórtices del Merkaba en reversa. Sin embargo, algunos individuos humanos, y creo ya muy pocos, de entre los llamados índigos, tienen activadas las 3 dobles hélices completas del ADN correspondientes a la tercera dimensión, y algunas porciones selectas de la cuarta doble hebra, correspondiente a la 4 dimensión. Porciones en las que se almacena el programa de los códigos de telepatía celular o cognición directa que nos conectan con nuestra matriz del alma. Concretamente nos conectan con nuestro cuerpo álmico, el alma, ubicado en la 4ª dimensión, una escala dimensional completa, 12 subfrecuencias o doceavas, por encima del nivel de su frecuencia en el que el cuerpo físico y conciencia mental se encuentran escalarmente estacionados en la 3ª dimensión. Por eso estos códigos telepáticos de las primeras letras del fuego de la cuarta doble hebra del ADN no están totalmente encendidos. Incluso en aquellos que han activado su cuarta doble hebra del ADN, ellos no han activado el enlace bioeléctrico con su matriz del alma mediante una conexión completa y permanente, sino que experimentan estados temporales de interfaz de conexión con su matriz del alma a través del campo cuántico unificado. Existen técnicas para conectar estos estados temporales de interfaz de manera voluntaria y consciente. Los que hacen el walking logran una conexión más directa, completa y permanente con su matriz del alma, no a través del campo cuántico, sino directamente a través de la activación del nivel maestro de identidad del alma, ya que no solo conectan con el cuerpo álmico de 4D, sino con el nivel maestro de la fuente conciencia de la identidad del avatar del alma, que es el llamado nivel angélico de la 6ª dimensional, correspondiente a la activación del 6º doble filamento del ADN del patrón primario del ADN humano álmico. El walking es la encarnación de cualquiera de los 6 niveles maestros de la identidad del avatar de nuestra anatomía de la 15ª dimensional y más allá. Al encarnar la conciencia del nivel de identidad del avatar de 6ª dimensión, traemos a nuestro cuerpo físico y conciencia mental la conciencia de nuestro nivel de identidad de la 6ª dimensión, nuestro nivel avatar álmico, y al bajar la conciencia de avatar a nuestro cuerpo físico y tomar el control de nuestra mente, cuerpo físico, desplazando al ego o la fusión física resultante de la psique del demiurgo y de la psique humana. Esta conciencia encarnada del avatar toma el nombre como el mentor. Los actuales humanos de la Tierra ya no pertenecen a la humanidad álmica del pleuroma, sino a la humanidad metadónica, ya que han perdido su conexión con la matriz del alma del linaje humano álmico y están colectiva y ambientalmente enchufados al arnés de la mente artificial colectiva y de la malla sintética del tiempo, a través de la cual se proyecta y canaliza electrónicamente en masa el código metatrónico hacia nuestros cerebros, células y ADN. La información proviene de nuestros otros niveles de identidad multidimensional, no están por tanto disponibles para el humano metatrónico.
todos los actuales humanos de la Tierra, de manera fácil y directa, como solía estarlo antes de la rejilla o el domo, sino que esta información, en forma de pulsos de luz y sonido, resultan interferidos o bloqueados sistemáticamente por las barreras de frecuencia, que a través de la rejilla electromagnética que aprisiona la Tierra impiden que la información interdimensional o de elevada frecuencia llegue hasta la Tierra y a nuestras células del cuerpo universal unificado y de nuestra matriz de alma de almacenaje, que está en custodia por las razas guardianas de la Tierra Alta. Toda la información de la realidad espiritual e histórica de la humanidad está almacenada en los registros de luz y sonido, dentro de las células y de la molécula del ADN también. Esta información almacenada celularmente es lumínica y sónica, es decir, energética. No consiste en palabra, sino en códigos de luz y sonido, que pueden ser comprendidos por la mente y traducidos neurológicamente a un lenguaje hablado. De manera que la información de nuestro ADN, incluso los patrones y capacidades superiores de nuestros códigos de ADN, como nuestros sentidos elevados, pueden perfectamente almacenarse en algún depósito biológico externo, por lejano que éste se encuentre, no necesariamente en un cuerpo humano, y desde ahí conservarse y reenviarse a nuestras células como fotones o pulsos de luz y sonido. Es por ello que antes de que nos fueran totalmente desconectadas y destruidas por los controladores, estas porciones selectas de nuestro patrón del ADN, los códigos de telepatía celular de la cuarta hebra del ADN, nos fueron desensamblados para su protección por una alianza de razas guardianas interdimensionales de la Tierra Alta y colocados de una matriz del alma de almacenaje, donde hasta ahora permanecen en custodia, fuera del alcance de los controladores que nos mantienen presos dentro de la rejilla o el domo, la cual básicamente funciona como una cárcel de percepción para la conciencia de la humanidad, colectivamente atrapada dentro de este bucle araña o reino prisión. Estos códigos de comunicación telepática, totalmente indispensables a nuestra evolución bioespiritual, actualmente se encuentran almacenados como datos electrificados dentro de dicha matriz del alma de almacenaje en la Tierra Alta, y estos datos biológicos nos están siendo reenviados actualmente a través de impulsos eléctricos a nuestra memoria celular y ADN, para que podamos recuperar esa información vital para nuestro linaje y para nuestro despertar y evolución espiritual multidimensional, permitiéndonos recuperar así la información genética celular, que, después de 2 borrados de memoria consecutivos y previos, biológicamente inducidos, nos terminaron de quitar los controladores en el tercero, último histórico borrado de memoria, denominado en la versión de la Biblia la Torre de Babel. No obstante, los controladores bloquean estos impulsos eléctricos de nuestra matriz del alma de almacenaje, utilizando una sofisticada tecnología de barreras de frecuencia e insertos holográficos, provocando que estos impulsos eléctricos lleguen aleatoriamente a nuestro organismo y que no puedan ser procesados en el interior de nuestras células. Con lo cual, estos datos biológicos llegan a nuestro subconsciente como impulsos electromagnéticos desorganizados, provocando con ello las perturbaciones mentales y emocionales que comúnmente conocemos como enfermedades mentales, las cuales por sí mismas ocasionan casi todas las enfermedades físicas en nuestro organismo, junto con la alimentación física de muerte y chatarra con metales pesados que fungen como virus para hackear el sistema desde dentro, para alterar el ADN, que son antenas, y así redirigirlas hacia estas emanaciones artificiales de control e hipnotismo colectivo. En otras palabras, los datos biológicos que desde nuestra matriz del alma de almacenaje nos envían las razas guardianas de la Tierra Alta, a través de impulsos eléctricos codificados, no pueden ser procesados dentro de nuestras células, a causa del arnés electromagnético, metatrónico o rejilla en el campo electromagnético de la Tierra, y los efectos ambientales de las vallas de frecuencia sobre nuestro patrón del ADN, es decir, a causa de este desfase o recorte continuo o intermitente del espacio-tiempo, conciencia y energía que se produce a cada reverberación de la rejilla, cada 3 décimas de segundo. Los pulsos electromagnéticos externos, que no pueden ser procesados por las células, generan desequilibrios bioquímicos conocidos como enfermedades físicas, así como los trastornos mentales y emocionales conocidos como enfermedades de la mente, a causa de que estos impulsos eléctricos se procesan aleatoria o desorganizadamente dentro de las células y del cerebro. Esto se trata de la manipulación mental a través de los sonidos y de las frecuencias. Los controladores utilizan un sistema de manipulación de la percepción humana a través de frecuencias y sonidos tan sofisticados que es casi imposible de creer y percibir, y menos aún detectar. Actualmente los controladores redirigen y manipulan la percepción humana a través de estos mismos códigos de comunicación telepática celular de nuestra cuarta hebra del patrón original de ADN de 12 dobles filamentos. Si entiendes esto que sigue, lograrás entender todo el drama de la confusión mental en que desde hace milenios, y especialmente desde la llamada Torre de Babel, vive el ser humano. Hay una correlación simbiótica bioelectrónica entre una verdad resonante y tus células.
donde el registro de memoria celular de esa información está almacenado como pulsos de luz y sonido. Y es gracias a esta capacidad de resonar con ciertas porciones de verdad o informarse que ya tienes almacenadas en tus células a nivel del ADN, que los controladores pueden implementar diferentes niveles de confusión dentro y a través del arnés de percepción dual al que estás conectado, pues ellos esconden como anzuelo pequeños núcleos de verdad resonante dentro de cada mentira de control y dentro de todos sus falsos sistemas de creencias. De manera que en cada información supuestamente verdadera con la que puedes resonar actualmente hay seguramente alguna dosis de verdad, pero también muchas porciones de mentira o distorsión en las que te puedes quedar atrapado y estancado, creyendo que si sabes la verdad o que comprendes la realidad. Es por eso que es tan fácil dejarse engañar por las verdades científicas, históricas o religiosas o por los distintos paradigmas presentes en todos nuestros sistemas de creencias. La única inmunidad contra este engaño es mediante la manipulación de la corresonancia genética celular, que es activar los códigos de telepatía celular, cognición directa, a un grado en que seamos capaces de traspasar las barreras de frecuencia y de los insertos holográficos. Tenemos o tuvimos una capacidad de telepatía celular o cognición directa borrada en las actuales secuencias del ADN. La buena noticia es que esta capacidad ha sido resguardada y custodiada en la Tierra Alta. Desde ahí se nos manda la información que necesitamos para salir del arnés de percepción de la Matrix. Pero las barreras de frecuencia, la rejilla electromagnética que rodea la Tierra y la tecnología de los insertos holográficos y de implantes en la malla energética personal y en la malla energética geomagnética impiden que estos datos biológicos de la matriz del alma lleguen hasta nosotros, o permiten que nos lleguen solo de manera desorganizada y caótica. Los individuos que en la jerga de la nueva era son conocidos como índigos, a causa de su mayor expansión del campo morfogenético, o sea, en el campo energético individual, en el que se relacionan armónicamente conciencia, energía y ADN, son al parecer los únicos que pueden traspasar estas barreras de frecuencias y ser menos afectados por ellas para procesar esos datos mediante la telepatía celular y a sus códigos de ADN, o sea, para recibir parcialmente esta información multidimensional indispensable para nosotros. En realidad, todos los actuales humanos auténticos somos índigos. No es exagerado decir esto si consideramos que quedan actualmente muy pocos humanos auténticos con alma, ya que la mayoría de los seres aparentemente humanos que existen en la actualidad ya no son humanos, ni siquiera tienen un alma humana, ellos son solo portacuerpos. Los índigo o auténticos humanos se están desarrollando actualmente o tienen potencial para hacerlo si logran hacer el walking, que es restablecer el enlace bioelectrónico de su cuerpo álmico o alma ubicada en la cuarta D, o la conciencia del alma, que al ser activada en el cuerpo físico se denomina el mentor. El ancestral método biológico genético de autocognición directa para recuperar ciertas porciones de la información que nos fue borrada y robada por las barreras de frecuencia. Por ahora, la gente prefiere pensar que no está prisionera en una cárcel, llámese Matrix o sistema de control. Piensan que esta creencia de estar en una cárcel limita su impulso espiritual o evolutivo, pero es todo lo contrario, a condición de que al decir cárcel entendamos realmente que estamos hablando de una trampa electromagnética, porque entonces entenderemos cómo funciona esta cárcel electromagnética, la matriz del sistema, y cómo podemos salir de ella despolarizando nuestro campo bioenergético. Es decir, sacando nuestra energía del amarre de la dualidad en el cual nuestro quantum es retenido y consumido. El conocimiento de estas realidades energéticas ocultas e ineludibles y otras muchas más nos permite elegir conscientemente nuestras verdaderas opciones de libre elección entre las varias sendas espirituales contemporáneas, de cara a las realidades fundamentales y permanentes de las sendas del ascenso y el caída. La gente conspiranoica o despierta prefiere creer porque es mucho más cómodo que puede cambiarse radicalmente el status quo mediante una revolución, o que ellos pueden aspirar a retomar el control tumbando a la élite mediante la lucha militar armada con metralletas o modificando audazmente los actuales mecanismos políticos y financieros que nos esclavizan. Para esto, piensan ellos ingenuamente, solo es necesario que la humanidad alcance la masa crítica. Pero, vamos a ver, humanos, ¿en qué humanidad están ustedes pensando? Pues ya no existe la humanidad, somos varias especies confundidas y mezcladas bajo la forma humana. La forma humana es actualmente solo un recipiente biológico y biosintético que ha sido tomado como un anclaje 3D para muchas diferentes especies no humanas, y que la mayoría de los que se escudan bajo esta forma física humana ni siquiera tienen alma, son solo portacuerpos o programas basura. Más del 66% de humanos actuales son portacuerpos, no son humanos, son solo cuerpos de forma humana con mentes sintéticas. Cuando decimos humanidad, estamos pensando en algo que no existe ya,
por lo que nuestro concepto de humanidad carece de todo sentido y la expresión de despertar a la humanidad es todavía más carente de sentido. Los que tienen que despertarse, al menos a un nivel muy incipiente, ya lo hicieron. Somos los mismos que publicamos cosas del despertar en las redes y que ya estamos enterados de las cosas más básicas de las que el resto de la supuesta humanidad no quiere enterarse ni lo hará jamás. Y somos nosotros, los pocos humanos álmicos que quedamos, que precariamente nos comunicamos entre nosotros tratando de superar los tramposos algoritmos de Facebook y de la Internet en general, que nos mantiene a los despiertos incomunicados y aislados unos de otros, pues dichos algoritmos impiden que lleguemos a los demás miembros de la especie humana auténtica y que los que puedan aportarnos algo de valor aparezcan en nuestro muro de noticias. En realidad, la Internet nos mantiene encerrados y aislados en una burbuja de falsa comunicación con el mundo. Este medio que usamos todos los días supuestamente para estar conectados con el mundo, a quien en realidad nos conecta, es a esa falsa unidad sintética de la net tecnología, de la pizarra negra del arnés de la percepción, del universo real a raíz de la rejilla electromagnética que nos vuelve invisibles a los ojos de los mundos libres de la tercera dimensión. Esta tecnología de la pizarra negra es actualmente operada a través del arnés de percepción, de la malla sintética, de la conciencia de víctima o conciencia de Cristo, del falso movimiento de iluminación, de la ciencia metatrónica, de la muerte o flor de la fatalidad del Atlántico, expresados en la nueva conciencia de la nueva era, de la New Age o del Internet. Pues en el caso de que esos mismos poquísimos que ya estamos incipientemente despiertos o muy incipientemente reconectados con la matriz del alma, estamos ingenuamente esperando que el resto de la humanidad se despierte. Y estamos perdiendo nuestro tiempo y energía finita publicando videos y publicaciones para que otros se despierten o se convenzan de lo que es tan obvio para nosotros, en la ingenua y estúpida esperanza de que juntos podemos lograr la libertad y alcanzamos el flujo consciente y resonante de elevación o la famosa masa crítica. El flujo consciente mínimo, que es el 1%, ya se alcanzó. Somos nosotros. Somos menos del 1% de la población mundial, los pocos que quedamos con vida y con pizca de conciencia en esta trampa de la Tierra. Pero si ese menos del 1% de la población mundial estamos esperando que los despiertos lleguemos al 10, al flujo crítico máximo, estamos perdiendo miserablemente nuestra energía finita y perdiendo nuestra propia oportunidad de escapar de la trampa fatal de este bucle araña. El resto de la humanidad jamás despertará porque no pertenece a la humanidad, así de simple. Esta verdad calienta las orejas, pero es cierto. En cuanto al resto de los que sí pertenecen todavía parcialmente a la humanidad, menos del 30% de la población, son en su mayoría los que ya no quieren despertarse. Ellos no quieren desenchufarse del sistema Matrix. Son los que se dedican a insultarnos o simplemente nos ignoran y prefieren sacarse selfies y demás cosas banales. Ellos estarán entretenidos sumidos en la zona de confort efímera, materialista de consumo, dedicando su vida a la glotonería y a la embriaguez como actividad principal, así como al trabajo esclavo hasta el día de su muerte. Carece por tanto de todo sentido hablar de humanidad, pensando en los casi 7.000 o 8.000 millones que habitan en la Tierra, porque la humanidad la componen ya únicamente los muy pocos seres humanos que quedan en este reino de la Tierra Baja, la que está dentro del domo. ¿Cuántos humanos pueden quedar aún aquí caminando entre nosotros? Como mucho unos cuantos millones, y de esos pocos millones la mayoría está ya fuertemente atrapada en el arnés, que ya no son capaces de resonar con el fractal original. Ellos ya no resuenan con las claves del conocimiento liberador. Ellos están fuertemente atrapados por las tecnologías de los insertos holográficos de la red o de la bestia, cuya expresión más popular actualmente es la Internet. Pero los actuales despiertos ignoran esta y otras realidades energéticas ineludibles, y mientras relajadamente miran el pasar del panorama Matrix a través de la pantalla de su computador, y se la viven publicando memes antisistema y tratando recreativamente de armar el rompecabezas en su cabeza, el tiempo pasa, la conciencia se nubla y se pierde, y el quantum se agota. ¿Comprendes esto, humano? Ustedes, queridos humanos de la Tierra, están viviendo en un mundo que ya no los pertenece, que pertenece por usurpación a los portacuerpos, humanos sin alma, que nos lo describieron en la película de la Matrix como el agente Smith. Y a sus amos, los arcontes demiurgos arácnidos, que han tomado este mundo mediante la biotecnología y que en breve será radioactivizado al extremo para terminar de exterminar en masa a los seres vivos atrapados en él y acabar de extraerles su quantum, el quantum biológico de energía disponible. Y así seguirán reencarnando en este mundo a través de sus líneas genéticas futuras, sus descendientes, que no es más que un suicidio, es la aniquilación del ser, el infierno, la Terra Matrix luciferiana, donde solo habitarán las máquinas y los portacuerpos en aberrante fusión transhumanista, y que más que moralmente decadentes, serán absolutamente demoníacos. Ustedes, queridos humanos reales, los últimos que quedan de nuestra especie,
deben colaborar directamente por salvaguardar sus almas mediante el correcto descentrifugado de esta trampa electromagnética al fin de alcanzar el Woki y el Bardo, para no tener que seguir capturados en este bucle. El momento para hacer esto es ayer, cuando se abrió esta última ventana de oportunidad que sigue abierta, pero que cierra hoy. Es el último minuto. ¿Comprendes, humano? En algún momento tendrás que empezar a hacer algo en serio y con efectividad si en verdad quieres salir de este bucle. Pero para eludir este empezar es que la gente despierta necesita creer en la conspiranoia. Necesita creer, por ejemplo, que el control del sistema llega solo hasta los niveles políticos y financieros. No pueden concebir una ciencia metatrónica de la muerte operando desde hace milenios, desde los tiempos de la Atlántida y desde el interior del sistema de la falsa realidad. En todo caso, prefieren creer en los extraterrestres fantasiosos. Esta es otra forma típica de evasión, la ufología falsa, la creencia de que la Matrix o la granja humana es controlada por extraterrestres, que en parte sí lo es, pero ya lo hemos explicado cómo. Esta también es una creencia que motiva a no hacer nada, porque entre algo así como una tecnología inmensurablemente superior, solo cabe suspirar y cruzarse de brazos. Y a lo más permite a la gente fantasear con la lucha de tecnologías en la que por algún milagro, como la intervención de una evolucionada raza planetaria que venga en nuestra salvación, salimos vencedores de estas bestias draconianas o reptilianas, arcontes, demiurgos y demás. Pues debo decirte que también por este lado te han engañado. Los que controlan el mundo como tus vigilantes y subyugadores elitistas no son reptilianos ni draconianos. Estos solo son los lacayos serviles dentro de la pirámide de poder depredadora de esta matrix de extracción de energía. En realidad, son los arcontes arácnidos, venidos de otra realidad. Su naturaleza y comportamiento estratégico es totalmente arácnido, arconte, que supuestamente significa gobernante en griego. En su significación arcana oculta, en realidad significa arácnido. Los arcontes demiurgos, los que controlan este reino, tampoco son extraterrestres o aliens. Estos son solo de otro invento para ocultarnos la verdadera naturaleza de quienes realmente nos controlan. Ellos son demonios, seres interdimensionales de este mismo plano. El pacto de los gobiernos no ha sido con los alienígenas, sino con los demonios a través de los magos negros, que desde siempre han servido de intermediarios entre la élite, y los demonios bajo la careta de iniciados y maestros de misterios. Esto es lo que nadie quiere procesar, que no te enfrentas a aliens, sino a demonios, porque procesar esta realidad requiere estar listo para el empiece de una confrontación espiritual que solo se puede librar desde nuestra propia evolución interna y la responsabilidad absoluta sobre el sí mismo. Ya no es una masa enorme de individuos que deben juntarse para luchar contra un enemigo común. Es cada individuo ante la tarea de transformarse desde su interior. Es por eso que la respuesta parece ser siempre la misma. Mucha gente no está lista para ser desenchufados de la Matrix. Desde luego, el mayor miedo es hacerse responsable de sí mismo, a no pertenecer ya a una mente artificial colectiva tipo colmena y por consiguiente tener que aprender a funcionar fuera del programa Matrix. Acerca de si realmente estamos ayudando a los demás a despertar y a liberarse, tendré que ser un poco más explícito. Solo hay una manera de liberarse de esta Matrix, y es sanando o revirtiendo el exceso de mutaciones del tejido encriptivo de tu fractal, tu frecuencia de vibración fundamental en un momento dado. Y esta reversión, mutación de tu tejido de encripción individual, solo puede darse de estas dos maneras: el Woki o el Bardo. El Woki y el Bardo son procesos acelerados de activaciones de frecuencia que te permiten alcanzar, mediante un salto cuántico escalar, los niveles de doceavas de subfrecuencias que necesitas subir en tu patrón de ADN para restablecer el enlace bioelectrónico con el de la matriz del alma. Recuerda que desde el último periodo de la Atlántida, el enlace o conexión natural con la matriz del alma y con el cuerpo álmico ubicado en la cuarta dimensión ha sido roto por la brecha de lunación cuántica del espacio-tiempo en la Tierra. A nuestro espacio-tiempo de 3D de la Tierra le faltan las últimas 4 doceavas de sus frecuencias, las cuales fueron suprimidas por la lunación cuántica al compactar artificialmente el espacio-tiempo orgánico de la tercera dimensión de la Tierra, para convertirlo en un campo magnético de muy baja frecuencia y alta densidad. Recordemos que una dimensión es una banda de frecuencia del espacio-tiempo que se compone de 12 niveles de subfrecuencias. Pues lo que ocurre aquí es que la tercera dimensión de la Tierra fue compactada artificialmente hasta la lunación cuántica de 4 niveles de subfrecuencias. Los niveles 9, 10, 11 y 12 de subfrecuencias fueron suprimidos por las ciencias metatrónicas de la muerte, manejadas por el demiurgo local. 4 doceavas de resonancia del tiempo-espacio fueron suprimidas, quedando la tercera dimensión de la Tierra convertida en una dimensión compuesta de octavas inorgánicas de resonancia electromagnética en vez de doceavas orgánicas. 4 doceavas de resonancia del tiempo-espacio fueron suprimidas, quedando la Tierra de tercera dimensión convertida en una dimensión compuesta de octavas inorgánicas de resonancia electromagnética en vez de 12
y esto se puede comprobar con la cimática. Esta anomalía ambiental aberrante del gran enrejado nos corta toda comunicación con el mundo real 3D fuera del domo y de los cubos, con la verdadera realidad y con el universo vivo y eterno de esta primera creación virtual. Nótese que el universo significa una sola vibración, universo. Estamos encerrados en esta trampa electromagnética de una falsa creación local, llamada la Tierra Baja. Estas 4 dosadas orgánicas suprimidas forman la brecha de anulación cuántica del espacio-tiempo de tercera dimensión de la Tierra, también llamado el bucle araña. Este bucle araña es la barrera de frecuencia y el desfase interdimensional que nos impide restablecer la conexión de la matriz del alma, con la conciencia y el cuerpo álmico, el alma, ubicado en la cuarta dimensión, una escala dimensional completa, o sea, 12 subfrecuencias por encima de donde nuestro cuerpo físico y la conciencia mental se hallan situados en la tercera dimensión. Los humanos de la Tierra nos hallamos escalarmente estacionados en uno de los 12, compactados en 8 niveles de subfrecuencias. Cada uno de nosotros, según su nivel de subfrecuencia, se encuentra tanto a nivel micro ADN como a nivel macro espacio-tiempo exterior, estacionado escalarmente de algunos de los 12 niveles de subfrecuencia de la tercera dimensión. A raíz del bucle araña o brecha de anulación cuántica del tiempo-espacio en la Tierra, los escaladores de frecuencia solo podemos escalar la frecuencia hasta el nivel 8 u octavo nivel de subfrecuencia, y ahí nos quedamos atorados, sin poder saltar la brecha de anulación cuántica espacio-temporal. Los que viven en la normalidad, o sea, los que no se dedican a escalar la frecuencia sino a caer en frecuencia, son progresivamente jalados por la densidad antinatural de la Tierra, comúnmente llamada como gravedad, la cual magnetiza su patrón del ADN atómico químico y captura totalmente su campo energético disponible, porque cada vez se hacen más densos. Para comprender o asimilar esto, hay que entender que cada dimensión del espacio-tiempo se compone de 12 escalones o 12 niveles de su frecuencia. Cuando nosotros escalamos el nivel más alto de su frecuencia, de una dimensión nivel 12, ya solo nos resta dar un salto transdimensional transmutivo para ascender a la dimensión superior siguiente, que también se compone de 12 niveles de sus frecuencias. Este salto transdimensional de frecuencia es dado por el impulso natural de la frecuencia, cuando ésta se ha acrecentado lo suficiente como para poder continuar el movimiento escalar de la frecuencia en la dimensión siguiente. En la Tierra ya no es posible hacer este salto transdimensional de la 3 a la 4D, debido a la brecha de anulación cuántica o el bucle araña, la trampa electromagnética en la que estamos prisioneros, a causa de la cual no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestro campo bioenergético morfogenético se halla preso en este bucle, atrapado en este amarre de polaridad electromagnético, así que ni siquiera con la muerte podemos librarnos, a menos que entendamos a fondo este drama del amarre de polaridad en el que nuestra energía se encuentra capturada y las mecánicas y dinámicas de la despolarización que permiten el escape o descentrifugado de este amarre eléctrico magnético. Así, ¿de qué manera natural está separado de tu cuerpo álmico por 12 subniveles de sus frecuencias, pero al mismo tiempo sigue conectado a él mediante un enlace bioelectrónico que se compone de una escala interdimensional completa, 12 subfrecuencias? De manera que si, por ejemplo, tu cuerpo físico y tu conciencia mental se encuentran escalarmente estacionadas en el séptimo nivel de sus frecuencias de la tercera dimensión, que el alma es en realidad un cuerpo Hova tridimensional, se encuentra escalarmente estacionada en el séptimo nivel de sus frecuencias de la 4D, 12 subfrecuencias más arriba de su cuerpo físico. Si subes tu escala a un nivel de su frecuencia al nivel octavo de su frecuencia de la tercera dimensión, tu cuerpo álmico subirá también una subfrecuencia, en este caso al nivel 8 de su frecuencia de la 4D, y así sucesivamente, ya sea que suba o que baje de frecuencia. Si tu cuerpo físico estuviera escalarmente estacionado en el séptimo nivel de sus frecuencias de la tercera dimensión, y tú fueras repentina y bruscamente jalado hacia abajo, quedando 4 niveles de sus frecuencias más abajo, quedarías estacionado en el tercer nivel de sus frecuencias de la 3D, y tu cuerpo álmico, la escala de doceavas orgánicas de sus frecuencias, quedaría convertida en una escala de octavas inorgánicas, de subfrecuencias. Pues todo esto fue exactamente lo que pasó hace aproximadamente 15.500 años en la Tierra durante el último periodo de la Atlántida, cuando las ciencias metatrónicas de la muerte, o flor de la fatalidad de la Atlántida, introdujeron las mecánicas corrompidas del Merkaba inorgánico externo, para distorsionar el espacio-tiempo real de la Tierra a través del arnés electromagnético y de los cubos que pusieron y del domo que envuelve todo el campo geomagnético de esta prisión, y crear un sistema de bobinas artificiales para extraer nuestra energía sagrada.
así como para crear el tiempo y los ciclos de muerte. Ahora, para restablecer el enlace bioelectrónico con tu matriz del alma, ya que la distorsión del tejido encriptivo del espacio-tiempo ya no te permite escalar naturalmente la frecuencia a causa de la brecha de la anulación cuántica del tiempo-espacio, debes precisamente saltar la brecha de anulación espacio-temporal. Y eso solo se puede hacer de dos únicas maneras, el walking o el bardo, que como ya he dicho es un proceso acelerado de activaciones de frecuencia, capaz de revertir las mutaciones en el patrón del ADN, permitiendo relanzar a nivel cuántico a nuestra conciencia del corazón con nuestro cuerpo álmico, saltando por encima de la brecha de anulación. A grandes rasgos, este es el único verdadero mecanismo liberador de esta matriz. No existe ningún otro, más que la elevación de frecuencias. La activación de frecuencia del walking se realiza estando aún en vida en el cuerpo físico. Por eso es muy importante el culto al cuerpo como lo hemos enseñado. Mientras que las activaciones de frecuencias del bardo se realizan justo al momento de morir en el cuerpo físico, mediante el periodo casi momentáneo de tránsito de la tercera dimensión física a la cuarta dimensión astral. Cuando el cuerpo energético, al dar al cuerpo físico el último estertor, libera el escudo geomagnético o sello de frecuencia que separa una dimensión de otra, y el cuerpo energético puede desencarnarse o desanclarse del campo magnético del cuerpo físico y del campo geomagnético de la Tierra. La mayoría de los que hacen la reconexión con el cuerpo álmico lo hacen a través del bardo, justo al momento de morir, mientras que los que lo hacen aún en vida del cuerpo físico a través del walking son muchos más raros y escasos, ya que en este proceso de activación de frecuencia del walking requiere un trabajo continuo e intenso de activaciones de frecuencia y de corrección de transgresión del principio natural, durante al menos 6 reencarnaciones sucesivas, aunque todo el ciclo de 6 rondas evolutivas del walking puede lograrse en una sola reencarnación, cosa extraordinariamente infrecuente y que sería casi imposible en nuestros días, a causa de las barreras de frecuencia metatrónicas que se han intensificado en los últimos 2000 años con el inicio de la era cristiana o maya sintética de la conciencia de Cristo, una de las ramas luciferianas de la falsa creación. Las 6 rondas evolutivas secuenciales que deben ser completadas para y mediante el patrón completo del vehículo Merkaba del ADN se distribuyen en 2 ciclos de rondas evolutivas. El primer ciclo de 4 rondas evolutivas corresponde a la activación completa del patrón primario del ADN químico, nivel de biología, mediante la activación de los 4 primeros niveles tridimensionales de identidad: identidad encarnada de las dimensiones 1, 2 y 3, identidad del alma de las dimensiones 4, 5 y 6, identidad de la superalma de las dimensiones 7, 8 y 9 y de la identidad crística avatar, no confundir con el cristianismo ni con el llamado Cristo del paradigma cristiano, de las dimensiones 10, 11 y 12. El segundo ciclo de 2 rondas evolutivas correspondiente a la activación completa del patrón primario de ADN atómico, nivel de la premateria y antimateria, mediante la activación del quinto nivel de identidad Rishi de las dimensiones 13, 14 y 15, y la activación del nivel 6 de identidad del maestro ascendido de los 3 niveles no dimensionales de la matriz de energía, más allá de las 15 dimensiones de la matriz del tiempo, matriz de energía en donde la matriz del espacio-tiempo 15 dimensional está contenida. Debo aclarar que las activaciones de frecuencia por la vía del bardo no se realizan automáticamente por el simple hecho de morirse, lo cual sería increíblemente cómodo para la mayoría de la gente que jamás se ha realizado de forma deliberada y conscientemente de un proceso de corrección de la transgresión del principio natural. No confundir la transgresión con culpa o el pecado, como las falsas escuelas de conocimiento y de misterios pretenden hacernos creer, y las religiones, especialmente las escuelas de misterio más occidentalizadas y sobre todo las religiones. La corrección y la consecuencia liberadora resultante nada tiene que ver, desde luego, con un perdón divino o una redención a través de los paradigmas de creencias de las diferentes religiones, como el arrepentimiento. De ninguna manera esta activación del ADN vía bardo puede ocurrir de una manera automática en cualquier persona que muere, sino que han de concurrir 2 condiciones fundamentales: que esa persona haya realizado durante su vida un trabajo continuo de activaciones de frecuencia, y o que otro individuo de su núcleo familiar que comparta su ADN se haya realizado estas activaciones en vida, de manera que ese individuo logre alcanzar el walking o el bardo. Si esta condición primaria se cumple, entonces, y siempre que la persona moribunda no caiga en las garras de los médicos y sacerdotes al momento de morirse, y que el moribundo no sea canalizado a través de la interferencia con psicofármacos, de la quimioterapia, el dopaje o protocolos médicos comunes en las clínicas y hospitales, así como los protocolos religiosos de administración de los sagrados viáticos, esta persona puede experimentar el bardo, la liberación, al momento de morirse.
Es aquí donde debemos entender cómo podemos ayudar a los demás, especialmente a nuestros seres queridos, a liberarse, entendiendo que liberarse no es otra cosa que revertir las mutaciones a nivel del ADN, a través de las activaciones de frecuencia por vía del walking y del bardo. Y entendiendo que cuando nosotros somos capaces de activar la frecuencia que permite liberar el enlace bioelectrónico con nuestra matriz, el alma, es solo entonces que podemos ayudar a los demás, especialmente a nuestro núcleo familiar y parental que comparte nuestro ADN. Y no es casualmente, sino por pacto a nivel del alma, se dan las líneas genéticas parentales, ya que la reversión o sanación de las mutaciones de nuestro patrón del ADN pueden impactar el ADN de nuestro linaje genético parental, ayudando así a sanar sus propias mutaciones a los miembros de nuestro árbol genético para ayudarlos a alcanzar el bardo. De ninguna otra manera podemos ayudar a nuestro árbol genético que alcanzando el bardo, y más directamente a través del walking, ya que la integración del alma por activación de los filamentos del cuarto, quinto y sexto del ADN energético no pueden ocurrir hasta que se revierte la mutación del ADN. Y para esto tienen que removerse las distorsiones en las secuencias de las letras que se heredan en el cuerpo fetal y de sus padres durante la integración fetal. Esto solo ocurre a través de la corriente de transmutación, que solo puede ser transmitida por un avatar con la integración completa del cuerpo Jova correspondiente al nivel maestro de identidad que ese avatar encarna. Por otra parte, el trabajo espiritual interno para revertir las mutaciones del patrón del ADN y del tejido de inscripción del fractal, frecuencia de vibración fundamental, a través de la despolarización de nuestro campo bioenergético, pueden ser determinados para alcanzar las activaciones de frecuencia por la vía del bardo, tránsito muerte. Las técnicas o mecánicas dinámicas específicas para despolarizarnos, o sea, para deshacer el amarre electromagnético de dualidad de esta falsa creación. Recuerden que solo unas líneas atrás dije que había dos maneras de sanar o revertir el exceso de mutaciones del tejido inscriptivo del fractal, tu frecuencia de vibración fundamental en un momento dado. Y estas dos maneras son el walking y el bardo. Recuerden también que el flujo del Merkaba interna orgánica del ADN está revertido para los que vivimos atrapados en este bucle, o sea que el flujo está torcido hacia abajo y no puede hacer el viaje de regreso a su centro de la fuente del neutrón, sino que este flujo de energía de nuestro campo bioenergético es capturado dentro de un amarre de polaridad en el campo estático de la radiación luz muerta de este bucle araña, cosechador y consumidor de quantum, llamado la Tierra. El walking y el bardo son precisamente las mecánicas para el desentrezado y descentrifugado de este bucle araña en el que estamos presos. Ambos desentrezados son un proceso de activaciones del patrón del ADN que nos permite saltar la brecha de anulación cuántica en el espacio-tiempo de la tercera dimensión de la Tierra, para restablecer en enlace bioelectrónico con nuestro cuerpo y en conciencia álmica ubicada en la cuarta dimensión. Si alguien viene a este infierno de la Tierra y ese alguien aún tiene alma, esa alma buscará incansablemente la explicación del por qué está aquí, ya que esa alma se sentirá increíblemente extraña en la Tierra, y por la tendencia de esa alma es conectarse con su fractal, es decir, con su matriz del alma y del espíritu, y la conciencia viva de los que aún tienen el alma les dice que ellos no pertenecen a este fractal mutilado y pervertido de esta falsa creación local, el cual no corresponde a la verdadera realidad. Los que no han perdido aún por completo la conciencia del fractal, o sea, los que aún tienen alma o una porción de la conciencia viva, pueden comparar el fractal con el falso fragmento, con ese facsímil sintético de esta falsa realidad con el que no logran resonar, es decir, que pueden establecer una comparativa de simulación contra la realidad y percatarse de que esta realidad de la Tierra es una copia falsa, que corresponde a un fractal mutado y corrompido. Esta percepción es mucho más fácil para los que ya han salido de la Matrix, los que recién han estado en la Tierra alta del mundo real de 3D, en nuestra vida interior inmediata, y regresan aquí solo para ayudar a resamblar el tejido del fractal recuperable. La masa crítica del colectivo humano aún pertenece al fractal colectivo de la matriz del alma, de la especie y linaje humano-angélico. Los resambladores no venimos a convencer a nadie, ni a discutir para imponer nuestra opinión. Los que aún pertenecen al fractal corresuenan con el fractal, los que no pertenecen no resuenan en absoluto, así de simple. Pero los que han perdido la conciencia del fractal, o han perdido ya su fractal, o sea su alma, solo tienen una conciencia sintética metatrónica y no pueden ya percibir la simulación de esta falsa creación sintética, sino que la perciben como la realidad absoluta, como la naturaleza auténtica. Ellos no consideran ni siquiera, por tanto, hacer los mismos ajustes en su percepción, porque han encajado perfectamente esta situación como facsímiles artificiales, y en vano se les dirá que esta realidad es una simulación de la que deben despertarse. Ellos nos tildarán de dementes y de paranoicos, ridículos o retrasados.
Cuanto mayor es la mutación del fractal, tanto más ridícula la verdad parece. Esa es la razón por la que estamos rodeados de burlones que se deleitan en el escarnio y en el insulto. Los controladores ponen la verdad ante las narices de todos porque saben que nadie las verá, y los muy pocos que las vean serán declarados dementes o conspiranoicos. Esto es así porque las mentes sintéticas no pueden procesar la verdad, ya que para procesarla se requiere ineludiblemente el enlace bioelectrónico entre la conciencia y el corazón con el alma, y la verdad resonante almacenada en el registro celular de nuestros cuerpos. Así, las mentes sintéticas no pueden hacer el enlace o corresonancia bioelectrónica con la conciencia viva porque no tienen alma, son portacuerpos. O sus conciencias sintéticas están ya totalmente enchufadas a la matrix de la mente artificial colectiva. Para los que han perdido su fractal, su propia existencia es la Tierra. Es por tanto un hecho sin el mínimo misterio ni interés cognitivo para ellos, ya que todo se explica por la pura casualidad que simplemente determina que así es la vida, y de que algo han de morir, y no necesitan mayor explicación que esta, la cual refuerza la creencia de una sola existencia, o el solo se vive una vez, lo que los invita a relajarse y disfrutar, a dedicarse solamente a sobrevivir y dar placeres a los sentidos, y eso es lo que muchos o casi todos llaman vivir, a entretenerse, distraerse mientras llega la muerte, lo único seguro, y sobre lo que no abrigan dudas. Incluso se sienten a gusto con la certeza de que nada les espera después de morirse. ¿Cuántas personas conoces así, que viven solo como predadores, sin la mínima empatía ni cuestionamiento, como si solo tuvieran una vida? Ni más ni menos que la mayoría de la gente que conocemos y de la que habita este reino, más del 60% de la población, la cual ha perdido su fractal, no tienen alma, son portacuerpos. Todo cobra sentido. Esta es la aplicación del fractal mutilado. Se los diré de otra manera, un poco más técnica y elaborada. Toda verdad energética mantiene una correlación bioelectrónica con el registro de la memoria celular del patrón del ADN químico, y toda comprensión de una nueva verdad energética se da dentro de una relación armónica corresonante con el patrón del ADN atómico. Corresonancia es esa doble relación de resonancia eléctrica y química que establece que un individuo sea capaz de corresonar con una verdad energética, un fractal, si existe en el patrón del ADN atómico químico asociado con ese fractal o verdad energética fundamental, ya que su conciencia viva aún reconoce los patrones geométricos o matemáticos del patrón original de la forma latente en el tejido de inscripción del fractal. Cuando existe ese patrón previo asociado y además se activa el enlace bioelectrónico entre la información y la célula del ADN, entonces la corresonancia es muy fuerte. Esta es psicosensorial, dinámica y holográfica. El individuo es capaz de ver no solo el fractal, sino el holograma en el que se encuentra ensamblado. Son tus niveles de corresonancia, por tanto, y según en qué nivel de frecuencia te encuentras, los que determinan tu receptividad a esta información que ahora te revelo. Si no alcanzas la frecuencia de la información, no alcanzas la comprensión, pero puedes alcanzarla tentativamente en primer nivel de corresonancia, ya que se trata de restaurar muy gradualmente el daño estructural del fractal. Aquellos que por su nivel de mutación de tejido de descripción del ritmo base del pulso individual no alcanzan el enlace bioelectrónico resonante entre el corazón y el ADN, no alcanzan a entender esta primera noción de la corresonancia, el cual se basa en el conocimiento orgánico y la telepatía celular, entre la información exterior y el ADN, pero tampoco alcanzan a entender la noción de transgresión y de corrección, o la noción de costo energético, lo que llamamos el karma. Es inútil, por tanto, que se esfuercen por ser convencidos con argumentos lógicos a nivel mental para compensar su ausencia de corresonancia con esta información que estoy revelando. Esto no funciona y es contraproducente. Esta información es solo para los que hagan la corresonancia y no tienen una función recreativa para aquellos que puedan resonar. Para que esta información que estás recibiendo tenga sentido y efectividad práctica, es necesario que entendamos las mecánicas del trenzado de polaridad-dualidad que nos mantiene prisioneros en este bucle. La dualidad es el principio del caos. La dualidad no es la razón que gobierna la naturaleza verdadera de la verdadera creación. Esta es una de las mayores mentiras que nos han hecho creer. Los opuestos fueron creados por el arnés de percepción, que desde la mente del demiurgo proyecta esta ilusión de dualidad en nuestra mente para suplantar el principio del amor por la ley del miedo. La dualidad no es algo real, es solo un truco de la percepción capturada dentro del arnés. La dualidad es solo el resultado del experimento de la separación que rige para la falsa creación, pero no para el mundo real, el cual se rige por el principio armónico corresonante del amor o por el principio de la mutualidad, reciprocidad no dual. No nos extrañe, por tanto,
que estando prisioneros dentro del experimento de la falsa creación en este territorio de la Tierra, falsa creación local de un demiurgo local de mente, nuestro sistema de percepción de realidad esté totalmente distorsionado a causa de la falsa percepción de la dualidad. La realidad dual es solo una ilusión de la conciencia sintética. Tal cosa como dualidad no existe en la realidad verdadera. A raíz de esta perspectiva de la dualidad, que nace del experimento de la separación en esta falsa creación, nuestras almas y cuerpos han sido capturados en una trampa electromagnética que ejerce su efecto mientras nuestra conciencia mental se mantenga distraída, atrapada dentro del arnés de percepción de la polaridad dualidad. Desde hace miles de años hemos sido sometidos en esta brecha de anulación cuántica del espacio-tiempo, llamada el bucle araña. En eso consiste nuestro drama. Hemos estado atrapados aquí durante incontables reencarnaciones. Desde que se cerró la posibilidad de salir de aquí, incontables almas y conciencias humanas han sido ya totalmente aniquiladas en ese lapso de tiempo. Y aquí estaremos nosotros también perpetuamente atrapados en este matadero electromagnético hasta que la cuanta energética disponible en nuestro campo bioenergético se agote. Porque nuestra energía aquí no es infinita y se agota cada vez más rápido, a menos que entendamos las mecánicas de despolarización para el descentrifugado de este sistema. Esta es la realidad ineludible que no puedes procesar. Lo que nadie te ha dicho en todos estos años de búsquedas en Internet. Muy seguramente es la primera vez que escuchas esta temática y no estés logrando procesarla. Hay quienes le dedican su tiempo completo a esta investigación del dilema existencial en la Tierra, pero casi todos lo están haciendo a nivel recreativo, de la distracción y de la conspiranoia. Muchos están siguiendo toda esta casta de cursos de reanimación espiritual, meditaciones guiadas, activaciones de la pineal, del ADN, la kundalini, chakras, retiros espirituales y toda serie de rituales de energía y otros remedios espirituales cuyo verdadero costo energético ignoras. Muchos de estos tratamientos para elevarte la vibración en realidad quiere decir la frecuencia, pero la confunden con vibración. Lo único que hacen es proyectar y canalizar electrónicamente en masa hacia nuestra estructura genética celular la frecuencia del código metatrónico. ¿Qué está pasando con tu campo bioenergético que solo tiene una cantidad finita de energía disponible y que se está agotando rápidamente en esa trampa electromagnética de la Tierra? Energía que no puedes renovar o reabastecer por el que el sistema de la doble rejilla del domo no te permite tomar la energía de la fuente, porque tienes el flujo del Merkaba revertido y solo pierdes más y más energía sin reponerla. Luchando contra el sistema, publicando memes conspiranoicos, ¿estás sanando las mutaciones de tu tejido de descripción individual? Pues no. Al menos estas informaciones ayudan porque son el camino al despertar, pero no se trata de quedarse ahí. Hay que ir más allá y actuar de manera concisa aquí y ahora, ya que lo que has estado haciendo desde hace miles de años es enmarañar más y más tu tejido encriptivo fractal. Además, mientras sigas pataleando y luchando para supuestamente escapar de esta Matrix, más te polarizas y tu campo electromagnético queda aún más atrapado en el amarre de polaridad, exactamente como la mosca que intenta escapar desesperadamente de la tela de la araña. Recuerda que estás en el bucle araña y que aquí esta es su red y tú eres la mosca. Hay mecánicas y dinámicas vectoriales pulsátiles para el correcto uso y manejo de tu fuerza electromagnética, y solo conociendo esto puedes escapar y seguir en tu viaje evolutivo más allá de este contenedor de la Tierra dentro de la verdadera creación. ¿Qué hay respecto a esto que te estoy diciendo? Mientras que las falsas escuelas del despertar e iluminación de la nueva era te enseñan cosas irrelevantes o distorsionadas sobre chakras, kundalinis, activaciones de la pineal o de ADN, yogas, mantras, mandalas y fractales, y mientras la conspiranoia te informa cómo va la batalla de los despiertos contra los sionistas o contra el sistema de control de los Illuminati, el conocimiento del automanejo del Merkaba interno orgánico es el único que a fin de cuentas te permite salir de aquí, de esta trampa electromagnética. Pero sigues entretenido con tus jueguitos de la dualidad, que son los juegos de la lucha de los opuestos. Tú, como antisistema que eres, estás hasta el cepillo en esta trampa de la dualidad, en la que tu campo bioenergético está siendo aceleradamente consumido dentro del amarre de polaridad. Desde hace miles de años que tu energía se está agotando en este bucle araña, porque estás atrapado en una de las ramas del árbol luciferiano del conocimiento, del que la serpiente de la lengua bífida dual entregó la manzana a Adán, y tiempo después entregó esa misma manzana a Newton, y tú has estado comiendo de esa misma manzana de la dualidad, que te crea ilusión de que sabes y comprendes. Todas las ramas del saber de esta era de la nueva conciencia de la Internet proceden de la semilla de esa misma manzana luciferiana, adámica, newtoniana. Todas estas ramas del saber de la falsa iluminación de la nueva conciencia, del falso movimiento del despertar espiritual, de la nueva era del Internet, te proveen de un falso sistema de despertar.
mientras te ocultan las mecánicas y dinámicas pulsátiles de la abolición emocional o merkaba interna, que son las mecánicas de mutualidad y reciprocidad para el verdadero descentrifugado de este bucle en el que estamos atrapados, ya que nuestro cuerpo bioenergético se haya capturado en un amarre de polaridad dentro de un campo de radiación estática de luz muerta cosechador de cuanto. Y solo podemos salir de aquí mediante mecánicas específicas de despolarización y descentrifugación. La Tierra, desgraciadamente, la ha convertido en un campo de agujero negro, como una estrella de la muerte consumidor de cuanto. Todo lo que cae dentro de este campo es utilizado como un recurso energético alimentario, y nosotros estamos atrapados aquí desde hace milenios, en este sistema de agujero negro que se está alimentando de nuestro campo infinito de energía, porque no tenemos el conocimiento o la conciencia necesaria para salir de esta trampa electromagnética que atrapa nuestro campo bioenergético en la amarre de polaridad. Lo que tendrás que hacer es deshacer este amarre electromagnético a través de un proceso de despolarización, mediante el manejo consciente de las fuerzas eléctrica y magnética a través de las cuales fluye la energía de tu campo bioenergético, que es en el que consiste nuestra verdadera evolución de despertar espiritual. En tus reencarnaciones anteriores, en las que estuviste con otros vectores de tiempo, este desconocimiento de cómo funciona y se reactiva el flujo de la merkaba interna de nuestra energía era en esencia porque el conocimiento que necesitabas para salir de aquí no estaba presente o a tu disposición, mientras que en esta reencarnación, en el que el conocimiento está presente y a tu disposición, tu desconocimiento es ignorancia. En caso de que tu grado de adaptación al arnés de percepción es ya tan fuerte que prefieras ignorar las mecánicas para el desenclaje del bucle, el destrenzado del amarre de polaridad-dualidad en esta malla sintética del tiempo. Cuando sanamos nuestros corazones, sanamos a la Tierra, ya que después de todo, Tierra es un anagrama de corazón en inglés. Cualquier actividad que clarifique y mejore el poder personal de la voluntad individual automáticamente reducirá la habilidad de los parásitos para alimentarse de ti y del entorno. Esto incluye comer alimentos completos, una dieta basada en plantas, frutas y verduras y hacer ayunos periódicos. Parte de este proceso de sanación es descubrir qué es lo que acecha en nuestro inconsciente y en la mente subconsciente, dándose cuenta qué es lo que te hace marcar y qué es lo que te hace hacer reaccionar de la manera como lo haces, observándote a ti mismo y tus reacciones todo el tiempo. Te dejará de descubrir y soltar tus propios demonios. Un desintoxicante de este virus debe ocurrir forzosamente, y aunque el desintoxicar el cuerpo puede ser no placentero, usualmente debemos pasar por una purga incómoda de energías antes que las cosas mejoren. Todo lo que está pasando ahora mismo, aunque no lo parezca, es para motivar a la gente para lograr la salud y la unificación. Son pruebas. Lo que estamos enfrentando es el reto de la humanidad. Aún tiene que encarar porque es una prueba cósmica. Este virus mental nos está restregando en la cara los aspectos de la conciencia que ojalá no tengamos que replicar una y otra vez. Si este lugar llamado Tierra es realmente una escuela, entonces estaremos aprendiendo una muy importante lección, que podemos escoger al lidiarnos con el virus mental o con la divina expansión personal interna. Actualmente estamos viviendo en la más denigrante de la era humana de la conciencia llamada Kali Yuga, o en la era del hierro, pero la Kali Yuga está a punto de terminar para darle nacimiento a una nueva era dorada, cuando haya una conciencia planetaria unificada. La razón del por qué estamos viendo mucho el caos ahora mismo es debido a la purga final de nuestras energías de nuestras propias sombras. Los elementos psicopáticos que hemos estado manteniendo por siglos están siendo expuestos por lo que realmente son. Mientras que podría ser confuso, nos estamos de hecho haciendo estas cosas a nosotros mismos, tanto como nos estamos siendo infligido por otras seres. Este reino holográfico espejea nuestra conciencia. Nuestras emociones de baja vibración literalmente se materializan de regreso a nosotros, en la forma vampírica de seres encarnados, los cuales podríamos llamar humanoides reptiloides y seres sin alma. Como ya hemos explicado antes, existe una porción más larga de seres no humanos que de humanos con alma. Estos seres están conectados a la conciencia de panal de la inteligencia artificial y están automáticamente programados para apoyar y propagar el control mental. Son las sombras de la cueva. Asimismo, los humanos actuales con alma, si siguen en la modalidad mente y emoción, se convertirán en lo que llamamos un borrego, y están en camino dentro de una situación muy peligrosa. Aunque la alegoría de la caverna de Platón parece desoladora, se refiere a un ser llamado de despertar a todo el mundo, para detener el asentamiento de una vida sin explorar. Platón creía que el ser humano podría eventualmente liberarse a sí mismo y poner la cabeza en alto hacia el mundo real, a través de la exploración de su propia conciencia desde el corazón. Las alegorías desoladoras están evocadas para ser motivacionales,
para hacer a la gente entender qué tan limitada, autoderrotada y sin examinar puede ser nuestra vida. También hace alusión a que la gente recuerde que deben ser escépticos absolutamente de todo, sí, incluso de lo que está junto frente de tus ojos y que puede parecer verdad. Si estamos para vivir en una vida verdadera, debemos desencadenarnos y confiar en nuestro poder interno siempre, en vez de creer en las proyecciones externas de esta Matrix. Empieza con la autorresponsabilidad, el autogobierno, la autosoberanía y pidiéndole a tu ser superior que te guíe siempre. Y confiando en las respuestas que se te darán cuando estés listo.